un canal inteligente. ¿Quieres saber todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento? Entrevistas, notas, cine, música, videojuegos, todo esto y mucho más por UCI Entretenimiento. De lunes a viernes a las 8:50 de la mañana y en la noche acompáñame a las 7 por UCI, un canal inteligente. Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición del conversatorio del Instituto del Futuro, con el auspicio de la Fundación Frederick Naumann, aquí en UCI, un canal inteligente. Hoy día tenemos un programa internacional. Internacional simplemente porque yo estoy no en Lima, sino estoy en Los Ángeles. Gracias a la magia, por supuesto, de la televisión, de la internet, también estoy con ustedes. Y están con nosotros también, para comenzar, Jennifer Gómez, de la Fundación Frederick Naumann, a quien le voy a dar pase para que dé la bienvenida, como todas las semanas. Jennifer. Buenas tardes, Carlos. Muchas gracias. Encantada de estar nuevamente esta semana con ustedes, con este interesante, como siempre, tema sobre un renacer de la estadística en tiempos de COVID. Les voy a contar un poco de la Fundación Naumann. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una de las 6 fundaciones políticas de Alemania. Se encuentra afiliada al Partido Liberal Alemán. La oficina de los países andinos trabaja acá en Lima, pero también hacemos actividades en Ecuador, Chile, Colombia, Bolivia y Venezuela. Nosotros estamos enfocados en conceptos como el Estado de Derecho, derechos humanos, economía social de mercado, Smart Cities, digitalización y educación de calidad. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes para conocer más de nuestro trabajo y de todos este tipo de eventos que estamos haciendo. FNF Países Andinos, estamos en Facebook, Twitter y en Instagram. Muchas gracias. Gracias a ti, Jennifer. Pues sí, el tema de hoy, que hoy día nos reúne, es una especie de renacer de la estadística en tiempos de COVID. Todo esto tiene una lógica, una razón de ser, ¿verdad? Por muchos meses desde que comenzó la pandemia, no hemos podido ni siquiera determinar exactamente cuál es el número de personas que han perdido la vida como consecuencia del COVID. Se han tomado una serie de decisiones a lo largo del manejo de esta pandemia basados supuestamente en estadísticas, muchas de las cuales han resultado ser estadísticas no muy confiables, ¿no? Estadísticas que no tienen mucho sentido dadas las circunstancias, pero en el resto del mundo, COVID-19 se viene luchando justamente con estadísticas de nuevo cuño, nuevas formas de recolectar la información, y que ha quedado demostrado, ¿no? Sin ninguna duda, que si no tenemos buenos datos, si no entendemos bien la naturaleza de los problemas, es muy difícil acertar a la hora de tomar la decisión. Nosotros creemos por eso que era importantísimo tocar este tema y queríamos tocarlo desde la perspectiva, por supuesto, científica, y por eso tenemos a Patrick Bighart, es un biólogo computacional, ¿verdad? Y es un voluntario en este grupo de Open COVID Perú. Con él vamos a hablar sobre estos temas. Y también, por supuesto, con 2 periodistas económicos, Paolo Benza, periodista, editor general de Sudaca.pe, y con Hans Rothgiesser, economista, periodista, además también autor de cuentos de terror que ni les digo, ¿verdad? Y también del programa Nación Colombia. Así que a cada uno de ustedes, bienvenidos. ¿Cuán importantes son las estadísticas para el manejo de una crisis como la que tenemos hoy en día? Patrick, como que saludas y le damos directamente entrada al tema. Sí, buenas. Mi nombre es Patrick Bighart. Como ven de mi apellido, soy de descendencia alemana. Sí. También parece que Hans tiene la misma descendencia.
Sí, yo he trabajado y vivido la mayor parte de mi vida adulta en el extranjero, trabajando en Alemania, en Estados Unidos, más que nada en la época de que se empezó a secuenciar todo el genoma humano. Entonces era la primera vez que se creó un montón de data biológica, ¿no? Eso fue hace más o menos 20 años. Con el tiempo yo me he ido alejando un poco de la investigación y me fui más hacia el mercado, hacia el paciente, he trabajado en farmacéuticas grandes. Bueno, y al regresar al Perú hace unos 10 años, seguí un poco en temas así de marketing, siempre en el rubro de salud, pero lo que trajo la pandemia es que me regresó de nuevo a la investigación, me regresó de nuevo a investigar datos. Y es así ¿no? Empezando entre redes, entre compartiendo estadísticas, cosas pequeñas con amigos, es que regreso a realmente investigar datos, o sea, sacar conocimiento de datos y armamos entre 6 personas que nos conocimos a través del Twitter, armamos esta plataforma que se llama Open COVID Perú. ¿Y qué tiene Open COVID Perú? Y te vuelvo a hacer la pregunta, ¿cuán importante es el manejo de datos confiables, sencillo de interpretar para el manejo de una crisis, desde tu perspectiva? Bueno, claro, los datos es el mejor indicador. Como en este caso es un virus, es algo que se crece a una velocidad tan rápida que hay que hacer cierta clase de pronósticos, hay que hacer para planeamientos, ¿no? Si algo está creciendo tan rápido, no crece lineal, no es que hoy compras 10 camas, mañana compras 20, o sea, es 10, 20, 40, 80. Entonces hay que hacer un planeamiento correcto de acuerdo a cómo se está evolucionando el virus dentro de la población. Entonces, el planeamiento es bien importante y también saber la progresión, la evolución del virus en la población. Ahí es donde entran todas estas cifras. Claro. Hans, y dime, hay una serie de ideas, fuerzas que se han hecho muy populares y casi han llegado hasta el punto, digamos, en el que cualquier persona, independientemente de su formación, más o menos tiene una idea. Una de ellas, por ejemplo, fue el factor R, ¿no? ¿Cuán importante, por ejemplo, en tu quehacer como periodista económico, como observador de la crisis, etcétera, cuán importante ha sido para ti conocer o que se hagan conocidos, digamos, detalles como ese factor R, y si de repente te lo puedes explicar? A ver, yo creo que una aclaración importante que hay que hacer es que la data, la evidencia por sí misma, o sea, la cifra por sí misma, no es suficiente, ¿no? Es muy importante el trabajo que hace Open COVID, Patrick con su gente, pero por sí mismo no lleva nada. Alguien tiene que agarrar esa data, interpretarla y transformar eso, traducirlo eso en políticas concretas. Exacto. Yo creo que ahí, si bien inicialmente la data no era confiable, como tú bien lo dijiste, después hemos tenido algunas iniciativas que nos han dado data más precisa, ¿no? Por ejemplo, cuando durante el año pasado, al comienzo de la pandemia, un montón de gente hablaba de los infectados, cómo han sido los infectados, y yo le decía, no te fijes en los infectados porque esa data no es confiable, ¿no? Como efectivamente después se comprobó. Tenías que fijarte en defunciones, ¿no? Porque las muertes sí no son escondibles, digamos, ¿no? Cuando una persona se muere, hay una serie de consecuencias legales, eso sí ya no lo puedes esconder, ¿no? Entonces, primero y después tienes el hecho de que qué haces con esa data, ¿no? Y cómo la lees también, ¿no? Mucho hemos estado viendo el titular de que ahora con la pandemia se ha evidenciado las falencias del modelo económico, porque miren cuánta desigualdad hay y cuánta pobreza hay, ¿no? Y ven el dato tal cual. Y no te muestran la evolución del dato, ¿no? Si te dan el dato por sí solo, tú ves eso y dices, wow, cuánta desigualdad hay en el Perú, qué mal. Pero si el periodista responsable te mostrara la evolución de ese dato, te mostraría que en los últimos 20 años la desigualdad se ha reducido un montón en el Perú. Pero eso no te lo muestran, ¿no? Porque el dato por sí solo no es suficiente. Aparte, hay que ponerlo en contexto, definitivamente. Hay que ponerlo en contexto. Y segundo, hay sesgos, ¿no? Y hay ideología. Tú puedes tener el número ahí delante y dos personas distintas lo van a interpretar de manera distinta. Otra cosa es que tienes que estar preparado para poder leer el dato, ¿no? Lo que estaba hablando Patrick, por ejemplo, de que tenemos varios datos, varias informaciones, varios conocimientos sobre cómo se debería manejar la pandemia,
pero durante el año pasado hemos visto que algunas de las autoridades, por sesgos de distintos tipos, ideológicos, políticos, lo que sea, han tomado decisiones incorrectas, ¿no? Y ahí la regulación del oxígeno es el mejor ejemplo, ¿no? Todos hemos visto el año pasado, bueno, hasta ahora, como la provisión del oxígeno medicinal es un serio problema en el Perú y gente está muriendo por eso. Un año después, todavía no se ha solucionado. Eso es inaceptable, ¿no? Claro, pero vamos a ir por partes. Sí, ok. ¿No? Solo para decir que la data, o sea, la data que demostraba que eso iba a ser un problema, eso estaba. Muchas personas ya lo habían visto. Lo que pasa es que nadie les hacía caso, ¿no? Claro, no, pero tocas hacer referencia a algo que yo quería poner un poco, si quisiera, después, pero lo voy a hacer ahora, ¿no? En general, en el mundo de la economía, en el mundo de las ciencias, ¿no? Hay una actitud bastante, así, digamos, ¿no? Como que no le presta mucha atención a los datos, sencillamente porque existe la sospecha de que las estadísticas en general son manipulables, como nosotros sabemos, ¿no? Todo depende de cómo utiliza, qué punto compara con qué otros puntos. De hecho, por ejemplo, hay un dicho en inglés que dice lies, lies and statistics, ¿no? Mentiras, mentiras y las estadísticas, justamente para decir exactamente. El otro punto es que tú has señalado que efectivamente no basta con tener un determinado dato si no vas a actuar sobre eso. Por ejemplo, el R, nuevamente, el factor R, ¿verdad? Tan famoso que supuestamente nos dice en qué medida se está reproduciendo el virus, digamos, cuál es su velocidad, digamos, de esparcimiento, ¿no? De difusión, ¿verdad? Y que tenía que colocábamos debajo del valor de 1, ¿no? Debajo de 1, ¿no? Entonces, ahí teníamos que caminar. Pero, por ejemplo, en muchos países donde se ha controlado bastante bien, se habló de un factor K, y no estoy hablando del factor K de la política, sino estoy hablando del factor K, que es una especie de derivada del R, y que básicamente identificaba a los super spreaders, se llama, a aquellos que tienen el potencial de contagiar a un número muchísimo mayor, ¿no? Y que en realidad, por eso, una estrategia bien armada consistía en identificar a esos posibles super spreaders, ¿no? O super difusores del virus, aislarlos, ¿no? Y todo lo demás. Nada de eso se hizo. O sí se hizo, Paolo. ¿Tú qué piensas? No, la verdad que se ha hecho muy poco. En el Perú, desde que inició la pandemia, casi todo se ha intentado paliar con cuarentenas, primero cuarentenas y que después de 2 meses dejaron de ser cuarentenas para pasar a ser, digamos, cuarentenas en el imaginario de la gente, ¿no? O sea, en la última cuarentena que ha decretado Sagasti ni siquiera tenía a personal policial controlando la cuarentena. Entonces, muy poco se ha hecho. Y lo que tú dices, Carlos, es interesante porque la data en sí misma en realidad no te dice absolutamente nada, uno, y la data en sí misma no le sirve a casi nadie, dos. ¿Por qué? Normalmente, después de haber hecho periodismo económico y además de haber conversado con muchos amigos de otras especialidades que no son las comunicaciones ni el periodismo, me quedé con la conclusión de cosas que yo les digo siempre, que es, la chamba que tú haces no sirve si yo no la comunico. Es decir, tú puedes hacerte un paper muy lindo, puedes hacerte una investigación espectacular, hacer un documento de 120 páginas, pero eso va a una gaveta, en un cajón y muere ahí. Si yo no lo pongo en un titular de un diario con mucha lectoría, si no lo saco en un noticiero, nadie se entera. Hubo un caso muy interesante, que es el de este científico Raji Burbu, no sé cómo se pronuncia su apellido, la verdad, soy muy malo con la pronunciación, que un día sacó un artículo en Medium y a las 2 semanas estaba sentado con el presidente. Ese artículo salió en varios medios y recién entonces le prestaron atención. Entonces, la data en sí misma, en realidad, no sirve si es que uno no está comunicada y dos, si es que no está comunicada de forma veraz. Bueno, ya podemos entrar a una discusión que vamos a tener ahora probablemente a lo largo del programa sobre qué es comunicar de forma veraz, ¿no? Pero el primer ejemplo que les quería poner sencillo es la comunicación, por ejemplo, sobre los resultados de Reactiva Perú, ¿no? El dato que se usa para decir que Reactiva Perú, que fue este programa de crédito garantizado para las MIPES, así se vendió en medios de comunicación inicialmente, y el dato que dice que fue exitoso porque llegó a las MIPES es que, por supuesto, un 90 y pico % de beneficiarias del programa fueron MIPES. Y ese es un dato concreto, objetivo y real, pero no es tan veraz, porque si comparas
Si comparas la cantidad de MIPES a las que llegó el programa con la cantidad total de MIPES del país es ínfima versus la cantidad de medianas y grandes a las que llegó sobre el total de medianas y grandes del país, ¿no? Entonces, ahí hay un montón de análisis que hacer porque el dato objetivo tal cual no es tan útil si es que no tiene un tratamiento veraz y si es que no tiene un tratamiento comunicacional, ¿no? Eso. No, evidentemente aquí, nuevamente, es ese tipo de situaciones el que le presta justamente verosimilitud a lo que yo dije hace un ratito, de lies and statistics, mentiras y las estadísticas, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ya vamos llegando, nos estamos acercando a algunas ideas claves, ¿no? La importancia de la credibilidad de las estadísticas y la importancia de comunicarlas, ¿no? Yo te quiero hacer una pregunta, Patrick, a ver, si te digo a ti de manera inequívoca, ¿ya? ¿Las vacunas funcionan o no funcionan para controlar esta pandemia? Sí, ¿cómo? La mejor vacuna que uno puede tomar la mejor vacuna es una que está dentro de ti, ¿no? O sea, no hay mejor vacuna. El problema es que muchas se han comprado vacunas, no solo en el Perú, sino en todo el mundo, que son vacunas que todavía no tienen datos verificados, ¿no? No hay una eficaz publicada, un método científico como se hace normalmente y se publica. Otra cosa es que las vacunas que estamos viendo hoy en día nunca se ha sabido, como las vacunas de Pfizer, las vacunas de Moderna, son vacunas que tienen una eficacia que nunca antes se habían visto. Son tan buenas, el umbral, el threshold que han puesto, el límite, es tan alto que es muy difícil comparar otras vacunas con esas. Pero, por ejemplo, lo que tú acabas de decir me preocupa, ¿no? Pues yo le he hecho una pregunta así bien directa, ¿ok? Así de frente, ¿no? ¿Funcionan o no funcionan? Lo que hemos visto de la experiencia hasta ahora. Tú me das una respuesta que no es tan precisa. Sí. Y esa es la pregunta, la verdad, a la mala. ¿Sabes por qué? Porque el fin de semana, el miércoles o el jueves, el Financial Times, ayer ha sido, el Financial Times ha publicado en una página, toda una página, ¿ya? Una sección que le llaman Big Read, ¿no? Gran lectura, toda una serie de estadísticas que muestran cómo el hecho de que poblaciones mayoritarias en Israel, ¿no? En particular en Israel, en Chile, en otros casos más, el hecho de que estén vacunados cada vez un mayor segmento de la población ha hecho de que disminuya, ¿no? El número de muertos y en general que el número de infectados, si bien no se ve tan afectado, ¿no? La gravedad de los afectados sea cada vez menor. Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? Pareciera ser que definitivamente las vacunas funcionan. Pero es un conocimiento que habría que hacerlo masivo, ¿verdad, Paolo? Porque si eso no llega, vamos a seguir, digamos, con una actitud un poco ambivalente acerca de si es importante, necesario o no el tema de las vacunas para poder vencer la pandemia, ¿no? Y ese es un punto clave, porque no sé si ustedes entienden por qué no llega Sinopharm todavía. Sinopharm, que se prometieron 2 millones en marzo, 3 millones en abril, así lo dijo la Premier en RPP, no llega todavía. Primero porque entró tomando una serie de atajos, ¿ya? Pero segundo, esos atajos se podrían repetir y seguir trayendo millones de vacunas, pero no llega por la comunicación, por un programa periodístico que salió a dar una cifra que no estaba verificada sobre la efectividad, la supuesta efectividad o no efectividad de la vacuna. La razón por la que no llega Sinopharm también es política, y es, no quiero tener una vacuna que me han dicho en un programa de televisión que no sirve, ¿no? Entonces, como tú dices, Carlos, sí hay que poner en contexto la data y hay que tratarla de manera veraz, y además hay que comunicar cosas como la que tú dices, la vacuna sirve. Sí, sirve. Mira, este es el caso de Israel. Este es el porcentaje de reducción de muertes después de que se vacunó la población. No solo en Perú también. La otra vez me reunía con un doctor que es mi doctor, que aparte de doctor es fuente, y me decía, mira, yo tengo la data sobre cómo por la vacunación de Sinopharm, que no es la mejor vacuna y que entró al país tomando atajos, ojo, eso lo publiqué yo, pero aún así yo tengo la data como con la vacunación de Sinopharm la mortalidad en el personal médico se ha reducido considerablemente. El primer indicador, efectivamente. Tendría que estar, exacto. El tema de los médicos. Ahora, el tema que estamos tratando, ¿ya? Nosotros, la verdad, decidimos cada semana y media de anticipación los temas, y para nuestra sorpresa, a veces nos adelantamos a los hechos. Esta semana
el Banco Mundial acaba de publicar un informe que se los recomiendo, ¿no? Justamente sobre la importancia de los datos, ¿no? en el mundo, para poder manejar temas de pandemia en general. Así que por ahí Gabriel lo va a compartir, pero nosotros hemos extraído algunos cuadros de este informe, ¿no? Que yo quiero pasar aquí rápidamente porque me va a servir para motivar la conversación. No sé si los amigos de UCI, que es un canal inteligente, nos pueden ayudar a pasar alguna de estos cuadros. ¿Sí? Ok. Mientras lo van colocando, ahí está, estamos empezando a ver uno, ¿no es cierto? Solo que yo no lo veo tan cerquita, así que, como soy precavido, también lo tengo aquí en mi teléfono. Ya, ok, perfecto. El dato clave, miren, es el siguiente. Uno puede tener datos, como dice el informe, sin información, pero no puedes tener información sin datos. Una frase muy poderosa, ¿no es cierto? Esto es de Daniel Kismoran, un programador y autor de ciencia ficción. El tema que a ti te interesa, Hans. Bueno, es clave lo que nos dice el Banco Mundial en este informe, porque nos dice, miren, los datos son un bien público y además también hacen bien al público. Por ejemplo, nos permite medir, ¿no?, si hay progreso o no hay progreso con los objetivos de desarrollo sostenible. Los datos nos ayudan también a utilizarlos de maneras diferentes, a veces más imaginativas. Hay todo un tema hoy en día acerca de las políticas de regulación de información, ¿no? Y está claro que estamos avanzando como país a un sistema de datos integrados, ¿no? Ahí hay un cuadro, como ustedes podrán ver, ¿no? Aquí la verdad, la idea no es pasar y discutir cada uno de los aspectos de los slides que van a ver en pantalla, simplemente decirles que hay una versión, creo también, por lo menos de resumen en castellano, de este informe del Banco Mundial, ¿no? Pero queda claro que gracias a los datos es que podemos tener mayor transparencia, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, tener mayor transparencia con relación al costo de las vacunas, al costo de todo lo que significa COVID-19 hasta ahora, ¿no? Todo lo que hemos gastado, ¿verdad? Para eso necesitamos datos, necesitamos información. Además, también con mejor información vamos a poder también pedir cuentas, rendir cuentas, ¿no es cierto? Y con más información de calidad, ¿sí?, vamos a poder también tener mejores políticas, ¿no? Y un mejor, digamos, desarrollo de estas. ¿Qué es importante para tener, digamos, datos que funcionen? En el anterior está, ¿no? En este contrato social son 3 cosas. Primero, los datos tienen mucho valor, ¿verdad? Los datos ayudan a generar un mayor sentimiento de equidad, pero los datos requieren de confianza, trust, confianza. Sin ello, no tiene mucho valor, ¿no? Ahora sí, el siguiente gráfico nos dice una cosa bien interesante. Si uno ve, por ejemplo, el comercio internacional, ya el comercio mundial no es un comercio de bienes, ¿ah? Es un comercio de información, de datos. En este transcurso, por ejemplo, y estar yo aquí, y están ustedes allá, se está trasladando muchísima información, muchos datos. Esto tiene valor. El tercer gráfico que quiero mostrarles tiene que ver con el tema justamente de COVID-19. Y miren cómo cada vez más hay una serie de instituciones de carácter privado y hay nuevos mecanismos, ¿no?, de recopilación de datos, ¿no? Por ejemplo, el social media, ¿no? Las redes, ¿no es cierto? Si yo le dijera, por ejemplo, que Taiwán logró, por ejemplo, contener rápidamente la pandemia, evitar que fuera un gran tema en su país, porque ellos monitorean, por razones de geopolítica, monitorean las redes sociales de China y encontraron en ese monitoreo que cada vez había más uso de la palabra neumonía, Wuhan, ¿no? Interesante, porque a partir justamente de este monitoreo de información, de datos, ¿verdad?, rápidamente en un sistema de alerta temprana, lo convirtieron en política. Pues bien, Facebook, hemos visto cómo el calor, por ejemplo, el Google Trend, ¿no? El Google nos dice áreas de calor, ¿verdad? Y eso ha ayudado bastante también, por ejemplo, a diseñar políticas, y etcétera. El siguiente gráfico, por favor. El siguiente gráfico nos dice cómo los datos están siendo
publicados y republicados, ¿no?, en diferentes países. Una de las cosas que llama la atención es que el país donde casi nada se está haciendo en materia de investigación, ¿no?, en ese sentido es Perú. Miren, el color amarillo patito nos dice en este gráfico, ¿no?, que básicamente prácticamente no estamos utilizando ni siquiera la información o reutilizando la información que existe ya en materia de COVID-19. Pues bien, algunos gráficos, como digo yo, para motivar la conversación, ¿ok? Hans, desde tu mundo del periodismo económico, yo te he visto actuar en las redes sociales y a veces con mucha pasión, defendiendo puntos de vista. Y tú, por ejemplo, una cosa que a mí me gusta de tu argumentación en general, ¿no?, es que tú siempre pones datos. Siempre pones datos. ¿Qué tan bien te ha ido en ese tipo de argumentación en el Perú? ¿Es posible realmente tener debates inteligentes a partir de datos o prima casi siempre la pasión y la ideología? No, o sea, es horrible, es terrible. O sea, acá hay muy poco respeto, digamos, al dato, a la evidencia, ¿no? Y en economía hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, o sea, me voy a salir un poco el tema de las vacunas, pero, Tranquilo. por ejemplo, el tema la idea son las estadísticas. Sí, el tema del sueldo mínimo, por ejemplo, ¿no? Que el subir el sueldo mínimo hace daño a la población, genera más desempleo, más informalidad, el efecto neto es negativo para la sociedad. Eso está medido por distintos métodos, por distintas instituciones, es bastante, o sea, a nivel académico, eso es una cuestión bastante sólida. Y aún así a nadie le importa, ¿no? O sea, a nadie le importa, igual lo suben, igual los periodistas apoyan, cuando tú les mandas los documentos, ni viene ni va. Yo cuando trabajaba en el IPE tenía la experiencia de monitorear algunos medios y tenía una amiga periodista en un periódico y cada vez que ella publicaba un dato incorrecto yo la llamaba, le decía, oye, este dato está mal, o sea, tú no puedes publicar esto mal, o sea, esto es mentira, ¿no? Por ejemplo, ponían que sobre el tema de pensiones, sobre el tema de todos los temas laborales, ¿no? Y no le importaba, en lo más mínimo, ¿no? O sea, entonces ahí hay un problema de que en general aquello, como dice Paolo, ¿no? Claro, el dato por sí solo, la investigación, la evidencia, no sirve si no se comunica. Pero qué serio es el problema cuando los llamados a comunicarlo, o sea, los periodistas, uno, no les importa la veracidad, siempre y cuando estén apoyando su proyecto político o su orientación política, porque en muchas universidades no forman periodistas, forman activistas políticos, ¿no? Con el título de periodistas. Entonces, ellos no les importa que una cosa sea veraz o que tenga solidez, o por ejemplo que la medición de la pobreza en el Perú esté respaldada por 15 organismos internacionales, entre los cuales está la ONU, que no es particularmente amiga del modelo económico. Eso no importa, ¿no? Esa es una cosa. Y otra cosa es que a los periodistas no los forman en medir datos, ¿no? En leer datos, en periodismo datos o en periodismo económico, ¿no? Yo enseñé periodismo económico en una universidad y eliminaron el curso para poner cursos que no tenían absolutamente nada que ver con eso. Entonces no debe sorprender después que la población esté totalmente viva en una perspectiva completamente, una percepción completamente errada, ¿no? Claro. El Perú, por ejemplo, la otra vez, el Ipsos sacó un estudio, Ipsos tiene presencia pues en todo el mundo, ¿no? Entonces Ipsos sacó un estudio en el cual comparaba qué tan engañados estamos, o sea, los peruanos en comparación a otros países, con respecto a la reducción de la pobreza en el país, ¿no? Y el Perú era uno de los países que está más engañado con respecto a eso, ¿no? O sea, estaba más convencido de que la pobreza no se redujo, cuando en realidad es uno de los países donde más se redujo, ¿no? Y eso es culpa total y completamente de los medios, ¿no? De los medios, de los periodistas. Y ahí a mí me da mucha pena, ¿no? Pulitzer, por ejemplo, o sea, Pulitzer, el personaje, tenía una frase que decía, parafraseando, era algo así como: si tu mamá te dice que te quiere, anda, sal y compruébalo, ¿no? O sea, toda cosa que publicas tiene que tener una constatación independiente, Lehman, ¿no? O sea, en el BBC, sí, la BBC, por ejemplo. Hans, sí, pero te digo una cosa, porque yo te he escuchado con mucha atención. Y le voy a dar ahorita el paso a Paolo para que nos dé la perspectiva del periodista, porque tú eres más periodista que economista, creo, ¿no es cierto? Hans es más economista que periodista. Yo tengo un balance, porque hice muchos años periodismo económico, trabajé para la BBC, trabajé para el grupo The Economist en Londres, ¿no? Y sigo haciendo periodismo económico, entre otras cosas. Pero, por ejemplo, dos temas que tú has tratado ahorita, ¿no? El tema, por ejemplo, del sueldo mínimo. Yo te diría, por ejemplo, Hans, que lo último de investigación
académica, en el tema del sueldo mínimo, te diría que la respuesta que tú has dado de que subir el sueldo mínimo siempre tiene efectos negativos, es relativa. Hay evidencia de que eso sucede cuando el alza es muy alta, ¿ya? Y el sueldo mínimo está en niveles muy altos, ¿ok? Eso es uno. Segundo, con el tema de la pobreza, también igual. Efectivamente, uno puede mostrar que la pobreza monetaria ha caído tremendamente, ¿no? Pero cuando tú te pones a pensar de que el concepto de pobreza va cambiando en el tiempo. O sea, antes, por ejemplo, tener una refrigeradora, tener un auto, tener un teléfono era cosa de ricos o de clase media alta. Hoy en día son cosas que damos por sentados totalmente, ¿sí? El concepto de pobreza ha ido evolucionando y por lo tanto, por eso que hay toda una variedad de conceptos, ¿no es cierto? Y lo que estoy apuntando con estas dos cosas es que también la estadística, los datos, etcétera, se utilizan muchas veces dentro de contextos de formación ideológica, ¿no? A la cual nosotros tenemos que estar muy, pero muy alertas. O sea, los que realmente creemos en que los datos deben hablar por sí mismos, ¿no? Tenemos que estar lo suficientemente abiertos a que a veces nos digan cosas que no esperábamos escuchar, claro. ¿verdad? Claro, porque hay que tener en cuenta, sí. hay una teoría que se llama la teoría de la aguja hipodérmica, que es algo que en los 70s, 80s ya quedó invalidada, que antes se pensaba, o sea, como te digo, en los 70s, 80s se pensaba que tú inyectabas información a la sociedad y eso era suficiente. Tú sacas informes, todo. Es una creencia bien generalizada en el Perú, ¿no? O sea, tenés centro de investigación, por ejemplo, que sacan su informe y dicen, ya, la hice, con esto ya solucioné el problema. Y cuando tú le dices, no, tiene que venir un trabajo posterior de comunicación, de una campaña, ellos dicen, no, eso no hace falta, ¿no? Entonces tú tienes que entrar a evangelizarlos y a contarles, ¿no? De que no, mira, hace medio siglo se sabe que eso no es suficiente, ¿no? Ahora, con respecto a la remuneración mínima vital, yo me estoy refiriendo... Un día hacemos un debate sobre eso, pero dime. Claro, el efecto neto final, ¿no? Eso el BCR lo ha medido, el GADE también lo ha medido, ¿no? Claro, de hecho hay gente que sale perdiendo y de hecho hay gente que sale ganando, ¿no? Pero el efecto neto final para la sociedad es uno. Y con respecto a la pobreza también ha ido evolucionando su medición y todas las mediciones dicen que la pobreza ha reducido en el Perú fuertemente, ¿no? El problema es cuánto y cuánto más pudimos haberlo reducido. Pero tenemos la multimodal, tenemos el enfoque de necesidades básicas insatisfechas, todos te indican que la pobreza se ha reducido. Yo pase a Paolo para que me dé su perspectiva de periodista. Sí, por alusión. Yo pongo un ejemplo chiqui. Justo por campaña me metí a chequear la reducción de la pobreza en el Perú desde el 2005, porque quería comparar la campaña de Alan cuando utiliza la frase del salto al vacío para quitar Humala de la película y ganar la elección. En esa época la pobreza estaba en 50 y pico %, no me acuerdo el dato exacto ya. Ahora la pobreza está alrededor del 20%, en la incidencia de pobreza. Entonces yo dije, mira, interesante, se ha reducido bastante, ¿no? ¿Y por qué gana Castillo igual si se ha reducido tanto la pobreza en los últimos 15 años? Y claro, inmediatamente por otro tema laboral tuve que escuchar un programa de Nicolás Lucar, y Nicolás Lucar, que por algo tiene éxito en la tele en cada programa que hace, por más que a la gente no le guste, decía algo bien fácil, ¿no? Que es salir de la pobreza. Salir de la pobreza es ganar 1.200 soles y tener que pagar 1.200 soles por un balón de oxígeno. Eso es salir de la pobreza. Entonces, la estadística objetivamente te dice algo, pero la estadística no sirve si es que, como tú dices, ¿no? O sea, ¿qué es pobreza? ¿Qué no es pobreza? ¿Cómo va evolucionando? Exacto. Sí, exacto. Y lo otro, lo de los organismos que hacen su informe y están felices sin comunicarlo, yo creo que tiene más que ver con que esos organismos solo quieren levantar el fondo y repartírselo, ¿no? Pero esa ya es una percepción personal. De acuerdo. Ahora, las estadísticas, con todo lo potente que pueden ser, ¿no es cierto?, para bien o para mal, que también es recibida por quienes gobiernan, por quienes tienen que tomar decisiones, Patrick. Tú desde Open COVID, ¿no? ¿Cuál es el nivel, digamos, de receptibilidad que existe, ¿no?, ante evidencias? ¿Qué piensas? No te escuchamos. Yo primero quisiera más que nada empezar con el nombre de nuestra iniciativa, que es Open COVID. ¿Y por qué se llama Open COVID? Se llama porque viene del concepto de Open Data. Open Data es un concepto que los gobiernos deberían dar
hacer la data abierta. Por ejemplo, en este caso, cada vez que hay casos de fallecidos, pero la data puede ser, o sea, de todo. O sea, el gobierno tiene tantos indicadores de data que crea y al final es esa data que se crea, es data hecha, pagada por nuestros impuestos, también nos pertenece, ¿no? Entonces, este ha sido uno de los mejores ejemplos que ha pasado para mí, que ahora con la cosa de los fallecidos, más que nada, ¿no? El gobierno tenía su data y alrededor de mayo o junio del año pasado uno empezó a ver que había un desfase de fallecidos. Entonces, lo que sale es este paquete de data abierta que es el SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, y lo que ve uno es que hay un desfase increíble. Y eso es no gracias al gobierno, no gracias a gente dentro del gobierno, sino es gracias a la gente, gente como yo, gente como muchos otros tuiteros, hay como 20 personas que estaban analizando la data de SINADEF y se dan cuenta que acá hay un olón y Perú es uno de los peores sitios en el mundo en el manejo de la pandemia, ¿no? Es el porcentaje más alto de fallecidos en el mundo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer mucho en nuestra iniciativa de Open COVID. No solo es esta presión a los gobiernos, es un movimiento casi mundial, que la data que se genere sea abierta. A la final es data, no es mucho, data no dice nada, ¿no? Yo siempre he trabajado con data y data son números, no más, ¿no? Yo siempre lo digo, como puedes agarrar un Excel, tienes números, ves solamente números, eso es data. Si ya le pones a cada columna, qué sé yo, tiempo, le pones ciertos marcadores, cantidad de fallecidos, te dice algo, pero ya eso es información. Pero de esa información tienes que llegar a un conocimiento, tienes que llegar a enseñar algo. ¿Qué te dice? Entonces, con conocimiento sería agarrar las dos curvas y hacer un gráfico, ¿no? Dice, ay, caramba, sí, esto está subiendo, esto está complicado, ¿no? Pero siempre hay que tener mucho cuidado con las estadísticas, ¿no? Porque las estadísticas son algo también muy, ¿cómo diríamos? Es muy fácil también, o sea, te puedo decir una historia de cuando era chico, cuando habría tenido, no sé, 12 años, un hombre sabio me dijo que se podía mentir de 3 maneras. Una era mentir descaradamente, la otra era ocultar parte de la verdad y la otra es usar estadísticas. ¿Y cuál de las 3 opciones es la más peligrosa? Es la tercera, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado. Y en este caso, regresando al ejemplo de los fallecidos y del SINADEF, se ha visto que, ¿no? Con estos movimientos de Open Data es empoderando a la población, dándole data verdadera, es que se ha descubierto este desfase. Genial, mira, de hecho, tú acabas de enumerar básicamente una serie de principios, ¿no? De lo que debería ser una especie de observatorio, ¿no? De pandemias, por ejemplo, ¿no? Has dado la necesidad de que la información sea, los datos sean lo más fidedignos posible, que los datos estén vestidos de información, que los datos sean curados, ¿no es cierto? Sean tratados por gente que realmente los entienda. Y Paolo y Hans han señalado la importancia de que esos datos sean dados a conocer, ¿verdad? Pues bien, les digo, nosotros desde el Instituto compartimos totalmente esa visión. De hecho, por eso, el día 5 de mayo vamos a lanzar nuestra plataforma de pandemias, ¿ya? Hemos tenido un poquito de ayuda de una fundación llamada Atlas Network, ¿no? Y también tenemos, por supuesto, la colaboración de la Frederick Naumann, porque desde el Perú nadie te ayuda, pero sí que quede bien claro. Aquí, para este tipo de cosas que son distintas, realmente, o tú en Open COVID, ¿tienes ayuda del Estado para eso? No, pues deberías tenerla. Para nada, ¿no es cierto? Exacto. Igual aquí nosotros tenemos que ayudarnos de los amigos de fuera y los recursos que podemos generar nosotros. Así que los estoy invitando desde ya a todos, ¿no? El informe se llama El Perú y la Infodemia. Infodemia, así como pandemia, hay también una pandemia de información. Lo que pasa es que la mayoría de esa información no es muy confiable, ¿no es cierto? Y nosotros le vamos a dar una nueva respuesta, ¿no? Ya después les daré los detalles, pero quiero decirles que estamos de acuerdo que existe una tremenda necesidad
dar información, datos, pero de calidad. Imagínense que hiciéramos lo mismo para el caso, por ejemplo, de las encuestas. Hemos visto cómo las estadísticas, los datos también son torturados a veces para darnos una determinada dirección, ¿verdad? ¿Qué reflexiones les causa a ustedes ese tema relacionado, por supuesto? Porque las encuestas, al fin y al cabo, es básicamente manejo de estadísticas, ¿no? Ayuda, o mejor dicho, tiene un impacto el hecho de que las encuestas en el Perú estén siendo tan, digamos, desacreditadas, que eso también impacta sobre el manejo de otro tipo de estadísticas. Hans, ¿tú qué piensas? O sea, yo creo que es importante también aclarar, creo que lo hemos debido decir desde el comienzo, que ningún dato es total, es final, ¿no? Por ejemplo, hay una crítica a gente que toma, por ejemplo, el PBI como dato único y absoluto de si un país está bien o mal. Y hoy en día sabemos que eso es incorrecto, o sea, que el PBI por sí solo te indica, o sea, es el primer punto de partida para una discusión, ¿no? Sobre eso tienes que ver si, no sé, pues si el bienestar de la población está correcto, cómo le va la educación, y eso lo tienen claro básicamente todas las instituciones serias en el mundo, ¿no? El FMI, por ejemplo, te exige, no solamente te mide el PBI como lo hacía, no sé, hace más de un siglo, sino que, como se hacía, mejor dicho, hace más de un siglo, sino que hay muchas otras cosas en las cuales se fijan. Lo mismo pasa con el tema de, ¿cómo se llaman las encuestas, ¿no? O sea, si tú recibes la encuesta de un encuestador en especial, eso no es suficiente para tomar una decisión, ¿no? Porque tú tienes que saber que hay distintas encuestadoras con distintos métodos de encuesta. Ipsos, por ejemplo, tiene, ¿cómo se llama? Tiene un método, digamos, conocido que es distinto al que usa el IEP. Cuando, por ejemplo, en los 90s, de hecho, tú sí has escuchado eso, Carlos, Pablo no creo que haya escuchado, pero existe la leyenda negra de apoyo, ¿no? Que era un mito que se creó en los medios sobre cómo Apoyo, Opinión y Mercado, que era una encuestadora, supuestamente estaba enganchada con el gobierno porque siempre le daba mejor aprobación al presidente Fujimori que todas las demás, ¿no? Y los que estábamos metidos en el tema de encuestas podíamos constatar de que lo que pasaba era que Apoyo tenía, el método que ellos tenían era entrar más a lugares más marginales, o sea, hacían encuestas más en barriadas, en pueblos jóvenes, donde Fujimori tenía más aprobación porque el IBE les daba, pues, gollerías, ¿no? Les daba, pues... Claro, pero a ver, un momentito para los amigos que sí saben un poco de estadística, cualquiera te diría, ajá, pero entonces eso significa que la muestra estaba sesgada, ¿no es cierto? Entonces, pero ellos siempre habían hecho eso, entonces... No, está bien, pero sí, igual, entonces siempre habían sesgado la muestra, ¿no es cierto? Claro, en todo caso, es útil en la medida en la que tú sabes esa aclaración, ¿no? Entonces tú comparas eso con la de Datum, con la de CPI, que tienen otro muestreo y otro método, y ya tú puedes ir sacando, incluso la diferencia entre estas encuestadoras te da una información en sí misma, ¿no? Pero valerte de una sola fuente no es recomendable bajo ninguna circunstancia, pues, ¿no? O sea, no es recomendable. Y por eso también es incorrecto agarrar y meter todo dentro de una sola bolsa, ¿no? Decir, no, el Perú está mal, porque imagínate, todavía no se ha avanzado en darle agua potable a la gente. Imagínate el porcentaje de gente que todavía no tiene agua potable. Sí, pero hemos avanzado en otras muchas cosas, ¿no? Entonces, patea el tablero, porque hay algunas variables en las cuales todavía nos falta un montón y definitivamente la situación es inaceptable, no tiene mucho sentido si en otras muchas cosas hemos avanzado y vamos a poner eso en peligro, ¿no? Entonces, claro, pero aquí, por ejemplo, nosotros evidentemente estamos cuestionando el hecho de que hay mucha información, a veces hay demasiada información, la mayoría de esa información no es verificada, no es útil, ¿no es cierto?, es manipulable, etcétera. Por eso la existencia de Open COVID, por ejemplo, ¿no? Que yo de inmediato, y creo que mucha gente ha dicho, bueno, esa es mi fuente para entender datos, ¿no? Porque no hay un sesgo, no hay una ideología detrás, no hay una intención política ni de ningún tipo, ¿no? Eso para mí, por lo menos, es muy importante cuando uno trata acerca del tema de los datos, ¿no? Pablo, tú te veías con ganas de reaccionar, sobre todo con la leyenda negra que aparentemente, mira, no es tan leyenda, ahora que me dice cómo lo han hecho. No, yo escucho atentamente. El tema con las encuestas, mira, yo estoy fascinado con la cantidad de gente que no cree en las encuestas, pero que no cree no porque ni siquiera crea que la están manipulando, sino porque realmente no cree en el método estadístico como forma de representatividad. O sea, no cree en ese salto de fe que supone hacer una muestra y que esa muestra te represente a todo el país. No creen en ello, no les parece que eso es absurdo, que 1.200, 2.000 personas no pueden representar la intención de voto de todo el país.
y nada, eso número uno. Dale, Patrick, dale, perdón. No, mira, lo que es muy gracioso es que igualito que se crean las encuestas, hay los estudios de seroprevalencia. ¿Han escuchado de los estudios de seroprevalencia? Es sacar en la población cuánta gente se ha infectado. Y es un método casi parecido al de una encuesta. De hecho, es una muestra. Sí, y bueno, ¿cuándo fue? En noviembre del año pasado ya estaban hablando que el Perú tiene una seroprevalencia de 40% o algo por el estilo. Y hemos tenido una ola, esta segunda ola ya es más grande la cantidad de gente que se ha infectado que de la primera. Entonces, yo no creo que se han infectado 90% de la población. No ha pasado, aunque hay pocos casos de reinfección y cosas se conocen, pero yo creo que también todo mucho viene a ver qué método estadístico, cómo se ha usado, o sea, y el Perú el Perú, Lima, también son sitios tan, o sea, Claro. o sea, no son homogéneos, o sea, es tan heterogénico. Puedes tener un barrio que solo vota por esa persona y después a una cuadra todos votan por otra persona. O sea, todo es bien. Y yo creo que el virus es igualito. Se infectó todo un barrio, pero del costado nadie se infectó, ¿no? Claro. Patrick, pero por ejemplo, lo que tú acabas de decir me lleva de inmediato a esta reflexión, ¿no? Ese estudio de cero prevalencia, por ejemplo, llevaron a nuestro amigo Waldo Mendoza, que es ministro de Economía, a escribir un artículo famoso en el que puso ahí que la probabilidad de una segunda ola en el Perú era inexistente, de que no había forma, de que ya estaban prácticamente todos infectados. Y claro, si uno dijera, bueno, pero está bien, pues se equivocó, ¿no? Estamos hablando de alguien que después tiene poder de decisión y muy grande, ¿no? Entonces, nuevamente, el porqué de este conversatorio sobre la importancia de los temas estadísticos, la importancia de conocer también las limitaciones que ellos tienen, ¿no? Lo acaba de decir muy bien, un estudio de seroprevalencia, claro, si viene de parte de un científico, uno dice, bueno, esto tiene que ser la verdad, pero cuando uno le pregunta, pero a ver, ¿y cómo lo has hecho, no es cierto? Y nos encontramos porque la metodología sigue siendo todavía dejando mucho que desear, porque bueno, es lo mejor que podemos hacer, ¿verdad? Pero ahora hay nuevas formas de encontrar datos inteligentes que se están utilizando en otras partes del mundo, no necesariamente en el Perú. O sea, estoy hablando yo de Google, estoy hablando de los móviles, el dar la información, digamos, voluntariamente y después corrigiendo por el hecho de que algunos van a mentir y cosas por el estilo que no vemos. Tenemos un Instituto Nacional de Estadística que vive anquilosado recogiendo información que después casi nadie utiliza, pero que, por ejemplo, no está a la altura de los tiempos, ¿no? Para poder, digamos, enfrentar retos como lo que tenemos. ¿O estoy siendo demasiado duro, Hans? No, de hecho, a mí me parece que es correcto lo que dices del INEI, o sea, el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática en el Perú, genera un montón de información que nadie sabe que existe. O sea, el 90% de las veces que algún colega periodista me dice, oye, Hans, ¿tú sabes dónde puedo conseguir el dato? Yo los mando al INEI. Y lo tienen. Lo que pasa es que nunca lo han promocionado, nunca lo han procesado en algo útil que los periodistas pueden usar, creo. No usan formatos que todo el mundo debería usar, que sean amigables. La data, eso es un problema. Genera un montón de data que debe ser valiosísima, ¿no? Pero es difícil encontrarla. Usan formatos que no son compatibles para analizar rápidamente la data, o sea, textos CSV que te lo bajas y lo puedes poner en cualquier programa, en Excel, cualquier cosa. Entonces, sacar un PDF con grafiquitos es un trabajo para hacer algo, ¿no? Es horrible. Y yo, por ejemplo, alguna vez he tenido que ir físicamente al INEI a que me den una data en Excel. Porque me decían, bájate la página, o sea, yo llamaba por teléfono y me decían, bájate la página web. Pero en la página web estaba el dato por pantallazo por distrito. Entonces tenía que entrar a no sé cuántos miles de distritos hay en el Perú, tenía que entrar uno por uno, ¿no? Entonces, a bajarme un dato. Y al final, lo que hizo un amigo con el que estaba, con el compañero con el que estaba haciendo ese estudio, él creó un programa, un macro, que entraba y salía, y lo dejamos una noche entera corriendo el programa para que se baje el dato del INEI, porque ellos lo tenían, cuando fuimos físicamente al INEI, resulta que lo tenían algo así como que no, yo lo tengo en columna y no en fila. Yo le digo, cópiame, o sea, en fila. No puedo porque está, o sea, ¿cómo se llama? Incluso, y el dato existe, ¿no? O sea, cuando yo estaba en la universidad, por lo menos, muchos datos se estimaban
in-house, o sea, en el CIU, por ejemplo, estimábamos datos, porque ese dato no existía, nadie lo estaba midiendo, ¿no? Yo me acuerdo en RENA, por ejemplo, preguntamos y habían datos que no existían, entonces nosotros tenemos que estimarlos sobre la base de un proxy o extrapolarlo desde la última medición. Hoy en día la data existe, lo que pasa es que no se promociona, no se mastica a la gente, no se digiere para que la gente lo entienda, y pero lo otro entonces, es que no te lo hacen fácil, ¿no? Y claro, y entonces alguien se sorprende, por ejemplo, de que los bonos universales le hayan llegado a gente que vive en Miami o gente que vive en San Isidro y no le haya llegado a gente que realmente lo necesitara. No estoy hablando de casos inventados, ¿sabes? Lo digo con conocimiento de causa, ¿no? Ahora, en algún momento, ustedes saben que en algún momento tuvimos el sueño de ser parte de la OCDE, ¿no? De la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Y una de las recomendaciones de la OCDE era justamente mejorar las estadísticas, la recolección estadística, el tratamiento de esa estadística, e incluso se emparejó con la Oficina de Estadística de Canadá. Evidentemente, COVID-19 nos ha dicho, ¿saben qué? Ese sueño era un sueño, pero de esos, era un sueño, ¿no? Pero aún así la necesidad de mejorar las estadísticas y la institución que la maneja existe, ¿verdad? Yo quisiera y la presentación, ¿no? Y la presentación, porque ahorita tú tienes, por ejemplo, esta página web del gobierno, gov.p, donde supuestamente quieren agrupar todo, y ya no se encuentra nada. O sea, hace unos años antes de esa iniciativa, yo entraba en la página web del MEF, del Ministerio de Agricultura, buscaba los datos que siempre usaba para mis artículos, y listo. Ahora no se encuentra nada, y nunca está en el mismo lugar. O sea, cuando por fin encuentra dónde está. Es que esa era la idea, que no encontraba nada. Que de verdad no se encuentra nada. Es increíble cuán arruinado es la capacidad de encontrar información pública. Pero yo he hablado con gente de la PCM diciendo que defienden este modelo, diciendo, no, lo que pasa, o sea, defendiendo ¿cómo se dice? La racionalidad de esta nueva presentación, que por lo menos a mí no me sirve para nada, ¿no? Bueno, miren, con eso, que parece queja, pero en realidad es una reflexión. Yo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, a Patrick Big-Heart, definitivamente tienes un gran corazón, como dice tu nombre, a Hans, a Paolo Benza y por supuesto, como siempre, a la Fundación Frederick Naumann por su apoyo en estos conversatorios. Esto es básicamente un aperitivo, ¿verdad? Porque el tema requiere mucho más. Desde aquí, desde Los Ángeles, te saluda Carlos Anderson por UCI, un canal inteligente. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.